Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. El gran viraje institucional. Esta sección aborda el contraste radical entre el optimismo extremo de diciembre de 2025 y el colapso del sentimiento en marzo de 2026, detallando datos específicos de la encuesta de Bank of America sobre asignación de efectivo, expectativas de crecimiento y el cambio de postura de 210 gestores de fondos que marca el inicio de una rotación histórica. Parte 2. La trampa de la inflación y el factor bélico. Este segmento analiza la primera fuerza del cambio, centrada en el impacto de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo y los costes de transporte, explicando la demolición matemática de la narrativa de recortes de tipos de interés y su efecto directo en la valoración fundamental de las acciones. Parte 3. El colapso del crecimiento y el riesgo sistémico del crédito privado. Este fragmento expone la desaceleración del PIB estadounidense y la crisis de confianza del consumidor, vinculándolo con la tercera y cuarta fuerza, la revisión de valoraciones de la IA y la señal de alarma en el mercado de crédito privado, ilustrada por los bloqueos de retiros en grandes firmas como BlackRock. Parte 4. La ejecución del éxodo y el modelo de Buffett. Esta sección detalla las acciones concretas de los inversores institucionales, como el aumento de liquidez y la rotación hacia mercados emergentes y materias primas, utilizando la estrategia defensiva de Berkshire Hathaway y su acumulación récord de efectivo como prueba definitiva del movimiento hacia la preservación de capital. Parte 5. El espejismo del retail y la lección de la historia. El cierre del informe establece paralelismos con las crisis de 2000 y 2008, denunciando la asimetría informativa entre las instituciones y los inversores minoristas, y concluye con una advertencia sobre la inevitabilidad del ajuste matemático ante el fin de las herramientas de rescate monetario. El texto original se sitúa en el nicho del análisis macroeconómico y las finanzas institucionales de alto nivel, dirigido a un público de inversores o analistas que buscan comprender los flujos de capital global. Su género es el de un informe de análisis financiero con tintes de editorial de opinión experto. El estilo de escritura es formal, riguroso y profundamente analítico, aunque imbuido de una urgencia contenida y una seriedad casi alarmista. El tono es crítico y admonitorio, utilizando una entonación que oscila entre la frialdad de los datos estadísticos y la advertencia dramática sobre el destino del capital minorista. El ritmo es dinámico, alternando frases cortas de gran impacto con explicaciones técnicas complejas que mantienen una tensión constante. La argumentación se construye mediante una combinación letal de datos de encuestas oficiales, BOFEI, indicadores económicos reales, PIB, IPC, analogías históricas, 2000, 2008, y la apelación a la lógica matemática de las valoraciones. El léxico es especializado, empleando terminología como discount rates, underweight, multiple compression y private credit defaults. La sintaxis es estructurada y profesional, con un uso frecuente de enumeraciones y relaciones de causa-efecto directas. El autor se posiciona como un observador experto y un guía que posee información privilegiada, manteniendo una mentalidad de realismo financiero despiadado que desprecia el optimismo infundado del mercado masivo. Estructuralmente, el informe sigue una dramaturgia creciente, desde la presentación de un fenómeno estadístico hasta la revelación de una amenaza sistémica inevitable. The visual style for the illustrations should be a cinematic financial editorial style, blending high-end documentary photography with subtle dark data visualization overlays. The artistic technique is photorealistic with a high-contrast, moody atmosphere. The color palette is dominated by financial blue, deep charcoals, and warning orange, evoking a sense of serious institutional environments and looming economic crisis. Lighting should be dramatic and low-key,
featuring shadows in corporate boardrooms, glowing digital screens displaying crashing charts, and industrial motifs like oil refineries or shipping containers under a stormy sky. The composition should use a wide-angle lens to create a sense of scale and institutional coldness, emphasizing the bits-to-atoms transition. The level of realism is high, aiming for a sophisticated, professional aesthetic found in premier business magazines. Style keywords: documentary photography style, cinematic lighting, high contrast, muted professional tones, data visualization overlays, corporate minimalism, 16:9 aspect ratio. En el primer trimestre de 2026, los mercados financieros globales han sido testigos de un fenómeno sin precedentes en más de 3 décadas de registros estadísticos. El giro más rápido y profundo en el sentimiento de los inversores institucionales jamás documentado en la historia de las encuestas financieras. Lo que hoy presenciamos no es una fluctuación menor ni una corrección técnica pasajera, sino una reversión estructural que desafía por completo la lógica de continuidad y crecimiento que prevalecía apenas unos meses atrás. En diciembre de 2025, la encuesta global de gestores de fondos de Bank of America reflejaba un nivel de optimismo profesional que no se había observado en 3 años y medio, marcando lo que parecía ser el inicio de una era de prosperidad ininterrumpida. En aquel momento, las asignaciones de efectivo habían caído a un mínimo histórico del 3,3%, lo que indicaba una confianza absoluta en el despliegue de capital hacia activos de riesgo y una ausencia casi total de miedo en los niveles más altos de la gestión de activos. Las expectativas de crecimiento y beneficios corporativos se situaban en sus niveles más altos desde abril de 2021, impulsadas por un consenso que parecía unánime e inquebrantable. La economía de los Estados Unidos lograría el tan ansiado aterrizaje suave. Los beneficios continuarían su ascenso sostenido y la revolución de la inteligencia artificial actuaría como el motor perpetuo que sostendría las valoraciones bursátiles de manera indefinida. El mercado estaba posicionado en una dirección única y masiva, con una convicción técnica en la permanencia del ciclo alcista, donde cada gestor de fondos operaba bajo la premisa de una expansión perpetua. Sin embargo, el transcurso de tan solo 90 días ha desmantelado por completo este escenario de complacencia extrema y uniformidad de pensamiento. Para marzo de 2026, la misma métrica institucional ha revelado una realidad diametralmente opuesta, con una caída del sentimiento hacia mínimos de 6 meses que ha tomado por sorpresa a quienes confiaban en la inercia del mercado. El optimismo sobre el crecimiento económico global no solo se ha debilitado, sino que se ha colapsado, pasando de un neto del 39% a un exiguo 7%, lo que representa el declive mensual más drástico y violento en la historia documentada de la encuesta. Simultáneamente, las expectativas de inflación han experimentado un salto sistémico del 9% al 45%, alterando la base de cálculo para cualquier proyección macroeconómica seria y forzando una reevaluación total de los riesgos operativos. Este cambio de paradigma se ha traducido en una acumulación defensiva de liquidez extremadamente agresiva. Las asignaciones de efectivo saltaron del 3,2% en enero al 4,3% en marzo, marcando el incremento mensual más elevado desde el estallido de la crisis pandémica en 2020. Las previsiones de recortes en los tipos de interés, que servían como el principal soporte para la expansión de los múltiplos de valoración de las compañías de crecimiento, se han visto drásticamente recortadas del 46% a tan solo el 17%, dejando al mercado sin su red de seguridad monetaria más esperada y vulnerando la arquitectura misma de los precios actuales en la renta variable. Es imperativo comprender la magnitud de lo que estos datos representan para la estabilidad del sistema financiero global en el corto y medio plazo.
No estamos ante un episodio de pánico minorista, ni ante una reacción emocional amplificada por la volatilidad de las redes sociales. Estamos ante el comportamiento verificado y documentado de 210 gestores de fondos que supervisan un capital conjunto de 589,000 millones de dólares. Estos son los actores que definen la dirección de los mercados globales y que, en un lapso temporal mínimo, han ejecutado el giro más veloz en la historia de los registros de Bank of America. La asignación a la renta variable estadounidense ha pasado a una infraponderación neta del 17%, lo que confirma que el capital más sofisticado y de mayor volumen en el mundo está reduciendo su exposición a las acciones americanas al ritmo más rápido desde el desplome de 2020. Aquellos inversores que no alcancen a discernir las causas profundas de este viraje, su significado estructural y la necesidad de reposicionarse en consecuencia, se encontrarán inevitablemente en el lado incorrecto de una rotación masiva que el dinero inteligente ya ha completado en su mayor parte. Lo que se desarrolla ante nosotros en estas primeras semanas de abril de 2026 es la anatomía detallada de una salida institucional a gran escala. Un proceso de desinversión que busca protección ante fuerzas económicas que el consenso general prefirió ignorar durante el pasado ejercicio y que ahora exigen una respuesta inmediata. La primera fuerza determinante que ha dinamitado el consenso previo de los mercados es la trampa inflacionaria. En diciembre de 2025, apenas un 9% de los gestores de fondos preveía un repunte de la inflación en el horizonte de 12 meses. Para marzo de 2026, esa cifra se ha quintuplicado hasta alcanzar el 45%. Este giro tectónico en el miedo inflacionario, ocurrido en apenas 90 días, tuvo como catalizador indiscutible el estallido del conflicto bélico con Irán. Cuando Estados Unidos inició los ataques militares a finales de febrero, los precios del petróleo se dispararon por encima de los $119 por barril. Si bien el crudo retrocedió posteriormente hacia el entorno de los $88 tras las garantías presidenciales, el daño estructural ya se había filtrado profundamente en las arterias de la economía global. Los costes energéticos se trasladaron de inmediato a la cadena de suministro, encareciendo el diésel y forzando una reevaluación total de los seguros de transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, que permanecerán en niveles elevados durante meses con independencia del desenlace militar. La encuesta de expectativas de consumo de la Reserva Federal de Nueva York confirmó esta ruptura sistémica, mostrando un salto en la inflación esperada del 3,1% al 4,2% en un solo mes, el incremento más violento desde la crisis de suministros de la pospandemia. Este renacimiento de la presión inflacionaria ha invalidado por completo la premisa fundamental sobre la que se construyó el mercado alcista reciente, la narrativa de los recortes de tipos de interés. Cuando las expectativas de inflación se disparan de esta manera, la Reserva Federal pierde el margen de maniobra necesario para recortar tipos y sostener la economía. Los gestores institucionales asimilaron esta realidad instantáneamente. La probabilidad asignada a los recortes de tipos se desplomó del 46% en diciembre al 17% en marzo. Es crucial entender la relación mecánica y matemática entre las expectativas de tipos y el precio de los activos de renta variable, un vínculo técnico que define las valoraciones institucionales. Las acciones se valoran mediante tasas de descuento aplicadas a los beneficios corporativos futuros. Cuando se anticipan recortes de tipos, se aplican tasas de descuento más bajas, lo que aumenta el valor presente de esos beneficios y justifica múltiplos de precio-beneficio elevados, de 30, 40 o 50 veces, especialmente en las compañías de alto crecimiento. Sin embargo, al colapsar las expectativas de recortes, esa matemática se invierte de forma implacable. Los beneficios futuros se descuentan ahora a tasas superiores, lo que reduce drásticamente su valor actual en el presente. Los múltiplos se comprimen y las acciones que experimentaron las mayores subidas impulsadas por el optimismo monetario
son precisamente las que sufren los ajustes más violentos cuando dicho optimismo se evapora. La base fundamental que sostenía los niveles de precios existentes ha sido demolida silenciosamente por este cambio en la estructura de los tipos de interés. Además, el conflicto con Irán ha introducido variables de riesgo que van mucho más allá del choque petrolero inmediato. La asimetría histórica de los choques energéticos dicta que los precios suben como un cohete y bajan como una pluma, lo que garantiza que el impacto inflacionario persistirá a lo largo del segundo y tercer trimestre de 2026, incluso si el crudo regresara a niveles prebélicos. Los recortes de producción implementados por Kuwait, Irak y otros estados del Golfo no se revertirán con rapidez, y el riesgo estructural incrustado en los precios de la energía no desaparecerá mientras el Pentágono mantenga su posición de guerra hasta la derrota total e Irán se prepare para una resistencia prolongada. Las instituciones han comprendido que la inflación y los tipos elevados han llegado para quedarse, forzando un reajuste de valoraciones que apenas está comenzando a manifestarse en su totalidad. La segunda fuerza determinante en esta reversión estructural es el colapso acelerado de las expectativas de crecimiento global. En diciembre de 2025, un neto del 18% de los gestores de fondos preveía una economía más robusta. Para marzo de 2026, esa convicción se ha desplomado hasta un residual 7%. Esta erosión de la confianza no es infundada, ya que los datos económicos subyacentes han comenzado a validar los temores más pesimistas. El PIB del cuarto trimestre en los Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de apenas el 0,7%, una cifra que representa menos de la mitad de las estimaciones iniciales y que se sitúa drásticamente por debajo del promedio del 3% observado en 2023. El deterioro del sentimiento se extiende al sector consumo, donde el índice de la Universidad de Michigan ha caído hasta los 53,3 puntos, un nivel que históricamente ha servido como preludio inequívoco de una recesión económica. Aunque los indicadores generales de confianza del Conference Board parecen resistir en la superficie, con una lectura de 91,8, el componente de expectativas a futuro se ha hundido hasta los 70,9 puntos. Los patrones de consumo discrecional han virado de la indecisión hacia una negativa rotunda al gasto, reflejando una realidad económica que ya no puede ser enmascarada por las ganancias del mercado de valores. Los gestores institucionales, que operan con datos en tiempo real inaccesibles para el público general, han sido los primeros en detectar esta deceleración y actuar en consecuencia antes de que el impacto sea plenamente visible. A este escenario de estancamiento se suma una tercera fuerza crítica: el choque de realidad en las valoraciones de los activos financieros. El S&P 500, tras haber superado fugazmente la barrera de los 7,000 puntos en enero, ha iniciado un retroceso sistemático hasta situarse en los 6,582 puntos a comienzos de abril, acumulando una caída aproximada del 6% desde sus máximos. El comportamiento del Nasdaq ha sido sustancialmente peor, y la amplitud del mercado, la cantidad de valores que realmente sostienen las subidas, se ha deteriorado hasta niveles que las instituciones consideran alarmantes. Los denominados Siete Magníficos, el grupo de gigantes tecnológicos que generó la mitad de los retornos del índice en los últimos 3 años, han visto cómo su impulso se estancaba por completo. Compañías emblemáticas como Apple y Tesla cotizan ya un 15% o más por debajo de sus niveles récord, con un ratio precio-beneficio futuro de 22,2, muy por encima de la media histórica de 18,8, y un ratio Shiller que se sitúa en su segundo punto más alto en un siglo de registros, solo superado por la exuberancia de la burbuja .com del año 2000, el mercado se encontraba en un estado de sobreextensión extrema. Incluso la narrativa de la inteligencia artificial, que servía de cimiento para estas valoraciones, ha comenzado a agrietarse bajo el escrutinio institucional. Si bien una parte de los gestores aún espera márgenes expandidos por la IA, un récord del 33%, manifiesta ahora una profunda preocupación por los niveles elevados de gasto de capital,
cuestionando si las inversiones de cientos de miles de millones generarán los retornos suficientes para justificar los múltiplos actuales. Finalmente, existe una cuarta fuerza de carácter sistémico que la mayoría de los analistas convencionales está omitiendo: la crisis incipiente en el crédito privado. La preocupación por posibles impagos en este mercado saltó del 17% al 46% en tan solo un mes, convirtiéndose en la fuente de riesgo sistémico más citada por los inversores profesionales. Esto ha dejado de ser una paranoia teórica para manifestarse en eventos de liquidez reales. BlackRock se vio obligado a bloquear casi la mitad de las solicitudes de retiro de su fondo de crédito privado de $26,000 millones en marzo, una medida de emergencia que fue secundada por presiones de redención similares en firmas como Blackstone, Morgan Stanley y KKR. En total, unos $265,000 millones en activos de crédito privado se encuentran actualmente bloqueados o enfrentando demandas masivas de salida. Ese sector, que creció hasta los $2 billones prometiendo rendimientos estables, lo hizo financiando a empresas incapaces de acceder al crédito bancario tradicional, enmascarando un riesgo de crédito que ahora aflora con la subida de tipos. Las instituciones perciben un riesgo de contagio inminente y están reduciendo su exposición a la renta variable ante la certeza de que, si el mercado de crédito privado colapsa, el impacto se irradiará por todo el sistema con la misma velocidad y letalidad que las pérdidas de las hipotecas subprime en 2008. Esta convergencia de debilidad económica, valoraciones insostenibles y fragilidad crediticia constituye el epicentro de la rotación institucional en curso. La ejecución técnica de este éxodo institucional se manifiesta con una claridad meridiana en la velocidad casi sin precedentes con la que los gestores están acumulando liquidez en sus carteras. Las asignaciones de efectivo han experimentado un salto sistémico del 3,2% en enero al 4,3% en marzo de 2026, un incremento de 1,1 puntos porcentuales en un lapso de apenas 8 semanas, que iguala la celeridad de pánico observada en marzo de 2020, cuando la economía mundial se paralizaba por la crisis pandémica. Es fundamental comprender que para un gestor institucional de alto nivel, el mantenimiento de efectivo no es una posición pasiva ni una omisión, es una decisión estratégica activa y costosa. Dado que estas instituciones cobran honorarios basados en el rendimiento y la gestión de activos invertidos, mantener capital en liquidez supone un sacrificio de ingresos directos. Cuando más de 2 centenares de los principales gestores del mundo aceptan este coste simultáneamente, están declarando de forma explícita que el riesgo de estar plenamente invertido en el mercado actual supera con creces el coste de permanecer en los márgenes. Esta acumulación de pólvora seca es el primer indicio de una desconfianza profunda en la sostenibilidad de los precios actuales. Este movimiento masivo de capital se complementa con una infraponderación agresiva de la renta variable estadounidense que ha alcanzado su nivel más alarmante desde finales de 2022, situándose en un neto del 17% por debajo de su peso neutral en las carteras. El consenso que en diciembre favorecía a los activos americanos se ha disuelto por completo. Sin embargo, el capital no se está evaporando, sino que se está desplazando mediante una rotación calculada hacia destinos donde la relación riesgo-recompensa es radicalmente distinta. Los mercados emergentes han capturado este flujo, alcanzando una sobreponderación neta del 53%, su nivel más alto desde febrero de 2021. Esta no es una transferencia aleatoria, sino una salida deliberada de las acciones estadounidenses sobrevaloradas hacia mercados con valoraciones más comprimidas y perspectivas de crecimiento real más robustas. De igual manera,
Las instituciones están abandonando el sector de consumo discrecional, aquellas empresas que dependen del gasto no esencial, al ritmo más rápido en 3 años. La infraponderación neta del 27% en este sector indica que los gestores están integrando en sus modelos un frenazo brusco del consumo en los Estados Unidos, un factor que impactará de forma inmediata y negativa en los informes de beneficios corporativos de los próximos trimestres. Mientras se retiran de la especulación digital y el consumo, las instituciones mantienen asignaciones récord en materias primas, con una sobreponderación neta del 34%, la más alta desde abril de 2022. El oro, la energía y los productos agrícolas se han convertido en los refugios preferidos para navegar un entorno caracterizado por una inflación pegajosa, precios energéticos elevados y una inestabilidad geopolítica que el mercado ya no puede ignorar. Esta transición de bits a átomos, del software y la especulación tecnológica hacia la producción física y los recursos tangibles, es una realidad ejecutada por los mayores inversores del planeta. En este contexto, Warren Buffett ha servido como el precursor más notable de esta estrategia defensiva. A través de Berkshire Hathaway, Buffett ha llevado a cabo una desinversión neta de $172.930 millones en acciones durante 12 trimestres consecutivos, elevando su posición de efectivo hasta los $373.000 millones. Al reducir su participación en Apple a menos de la mitad y recortar posiciones históricas en el sector bancario, Buffett ha posicionado su conglomerado para la resiliencia absoluta. Los resultados de esta disciplina son ya evidentes en los registros del primer trimestre de 2026. Mientras el S&P 500 registra una caída aproximada del 11% en lo que va de año, la cotización de Berkshire Hathaway ha avanzado un 12%, generando un spread de rendimiento extraordinario de 23 puntos porcentuales entre quien decidió salir y quienes optaron por la inacción. Con $373.000 millones invertidos en letras del tesoro, Buffett está siendo remunerado con aproximadamente $13.000 millones anuales en ingresos por intereses libres de riesgo, simplemente por esperar a que el mercado encuentre un suelo real. Su sucesor Greg Abel ya ha comenzado a mostrar señales de un oportunismo selectivo al iniciar las primeras recompras de acciones en casi 2 años durante la presente corrección, confirmando que la cúpula de Berkshire considera que el entorno actual requiere una posición defensiva férrea, combinada con la capacidad de actuar solo ante debilidades extremas del mercado. Esta es la hoja de ruta que el dinero más inteligente del mundo ha trazado, y su ejecución es ya un hecho consumado, que precede al ajuste inevitable que sufrirá el resto del mercado. El patrón de salida que ejecutan actualmente las instituciones permite anticipar con exactitud la naturaleza del ajuste que se aproxima, revelando un abandono sistémico de la exposición concentrada en tecnología. Lo que en diciembre de 2025 se identificaba como la operación más saturada del mercado, la apuesta larga por los 7 magníficos, ha comenzado a revertirse de forma violenta. Una operación saturada es, en términos de Wall Street, una posición donde todos los participantes ya han entrado y no quedan compradores marginales. En tal escenario, el único flujo restante es la venta, y esa venta ya ha comenzado. Documentos oficiales de finales de 2025 ya mostraban una reducción de exposición en empresas clave de la cadena de suministro de inteligencia artificial por parte de inversores institucionales, marcando el inicio de una rotación de bits a átomos. Este desplazamiento del capital desde la especulación digital hacia la producción física, sectores industriales, energía y consumo defensivo, no es una teoría en debate, sino un flujo de capital ejecutado por los mayores inversores del mundo. Simultáneamente,
se ha desmoronado la asunción de que los recortes de tipos salvarían al mercado. En agosto de 2025, el 78% de los gestores esperaba tipos más bajos. Hoy, solo el 17% sostiene esa esperanza. Este colapso es devastador para las acciones de crecimiento sobrevaloradas, cuyos múltiplos de 30 o 50 veces beneficios solo son justificables en un mundo de tipos bajos. En una realidad donde la inflación se mantiene en el 4,2% y la Reserva Federal está atrapada, la compresión de múltiplos no genera declives ordenados, sino reposicionamientos violentos que borran años de ganancias en cuestión de semanas. La fragilidad de este entorno se ve agravada por una realidad fiscal y monetaria que carece de precedentes manejables. La deuda nacional de los Estados Unidos superó los 39 billones de dólares en marzo de 2026, y los pagos de intereses superan ahora el billón de dólares anual. El propio presidente de la Reserva Federal ha admitido que la senda fiscal no terminará bien si no se actúa pronto, mientras el balance de la Fed se reduce activamente. Cada billón de dólares eliminado del balance significa menos liquidez en el sistema financiero, lo que se traduce, invariablemente, en condiciones financieras más estrictas y una presión a la baja sobre el precio de los activos. En este escenario, el dinero inteligente ya ha reducido su exposición, dejando que los inversores minoristas absorban la presión vendedora. La convergencia de estrés fiscal, endurecimiento monetario y persistencia inflacionaria crea un entorno donde las herramientas de rescate utilizadas en crisis anteriores son hoy inexistentes. La recuperación en forma de V de 2020 fue posible gracias a tipos en cero e inyecciones masivas de liquidez. En 2026, con los tipos entre el 3,5% y el 3,75% y el balance en contracción, no existe red de seguridad. El indicador de sentimiento de Bank of America ha caído de 8,2 a 5,6, marcando el fin del sentimiento alcista eufórico, pero advirtiendo que aún no se ha alcanzado el nivel de capitulación extrema que históricamente marca un suelo de mercado. Estamos en mitad de la salida, no al final de ella, y el riesgo de ignorar este desfase de posicionamiento es máximo para quienes todavía compran por inercia. Este proceso sigue una secuencia histórica ineludible que se repitió en 2000 y 2008. Primero llega el optimismo extremo, seguido de una reversión rápida del sentimiento y la salida institucional. Posteriormente, los inversores minoristas compran en las caídas porque los precios parecen más baratos, ignorando que los fundamentos se deterioran más rápido de lo que los precios se ajustan. En 1999, el consenso dictaba que las reglas habían cambiado y que la tecnología crecería para siempre. Las instituciones rotaron hacia el efectivo y el valor, mientras el público minorista sostenía el Nasdaq hasta que éste perdió el 78% de su valor. En 2007, la complacencia institucional fue rota por el estrés crediticio, y mientras el público ignoraba términos como subprime, el S&P 500 se encaminaba a una pérdida del 57%. Hoy, en abril de 2026, los iniciados de las empresas, CEO y directores, están vendiendo de forma concentrada en los sectores de tecnología, mientras las compras internas son inexistentes. Cuando los ejecutivos que conocen el estado financiero real de sus empresas venden al mismo tiempo que los gestores de fondos reducen sus posiciones, la señal es el indicador bajista más poderoso disponible. La asimetría final de este ciclo es profundamente personal. Los gestores de fondos que aparecen en estas encuestas son los mismos que administran los planes de pensiones y fondos de jubilación de la población. Cuando los datos muestran que están elevando el efectivo a niveles pandémicos y huyendo de la renta variable estadounidense, están tomando esas decisiones con el dinero del ahorrador común, pero este solo verá las consecuencias meses después, cuando reciba su estado de cuenta trimestral y el saldo sea inferior al esperado. Para entonces,
la rotación ya habrá terminado y el daño será permanente. El dinero inteligente no debate si reducir la exposición. Ya lo ha hecho. Las presentaciones oficiales son públicas, las encuestas están documentadas y la rotación está verificada. La única variable que queda por determinar es cuántos inversores comprenderán la gravedad de esta señal institucional antes de que la ventana de acción se cierre definitivamente. La matemática financiera no es una cuestión de opinión, sino una fuerza que se expresará en el balance de cada cartera, independientemente de si se elige escuchar o ignorar la advertencia que el capital ya ha emitido al abandonar el edificio. El mercado ha encontrado una nueva planta mucho más baja de lo que nadie esperaba, y el tiempo para actuar conforme a esta realidad se agota con cada jornada de negociación.